Hola, señor Newton. Aquí ya ando. Nada más déjame checar aquí la computadora. ¿Listo? Sistema de oxígeno. Bien, déjame checar su sistema de oxígeno. Perfecto. Tiene el 96%. Ya pantalla apagada, sí. Mineral el oxígeno, 70. Ok, aún así aquí tengo la manguera de emergencia. Y Loli Subí ya aquí está. Ay, sus tubos de Loli Subí se me están olvidando. Aquí están. Listo. Ahora sí, ya nada más ponemos grabar. ¿Qué tal el ambiente estacional, señor? ¿Qué tal la caminata estación? Oh, la verdad, muy agradable a este ambiente. Sí. Bueno, pues ahora sí ya vamos a comenzar con la segunda conferencia de este grandioso libro que estamos leyendo. Sí, lateral todo. Nada más déjame anunciar en el comunicador. Ok. Se le dice el LSUV que es importante que llegue a la cabina de grabación de la estación espacial de Estados. Creo que se nos adelantó, señor Newton. Está bien, el LSUV, cambia fuera. Mientras va pendiente el intro. Cambia. Ahora sí, señor Newton, ¿continuamos? Sí, la verdad, continuamos. A ver, aquí está el intro. Sin etiquetar, recortar volver, sin etiquetar, siguiente botón. City Mix presente el audiolibro de La teoría del todo, escrito por el astrofísico inglés Steve W. Hawkins, 2009. Conducción y efectos especiales de Arshad XD, en voz de Loli Suri, con nuestro invitado especial aquí, el señor físico y astrónomo y matemático inglés Isaac Newton, desde la estación especial de AZ Mix. Y aquí comenzamos. Hola amigos del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya aquí desde la estación especial de AZ Mix, otra vez transmitiendo ya en la segunda conferencia de este grandioso libro que estamos leyendo del doctor Stephen Hawking, uno de los mayores, de los últimos mayores genios que ha visto la humanidad en cuestión científica, y uno de los mayores divulgadores justamente a través de este libro que estamos leyendo. Mientras saludo aquí en los interfones que tenemos en los cascos a el señor Newton. ¿Cómo está, señor Newton? La verdad, me encuentro en perfectas condiciones. La verdad, ese ambiente estacional es muy agradable. La verdad, me encanta. Y además aquí puedo hacer mejor mis observaciones y algunos cuantos experimentos gracias por el préstamo del laboratorio de esta estación especial. Y la verdad, ahorita estamos pasando justamente por un área lumínica, estamos viendo un poco el sol. No se ve tanto obviamente por algunos filtros que tenemos por aquí, pero se ve muy hermoso el sol desde aquí, desde la cabina. Tenemos una pequeña ventana, así que pues creo que es muy agradable. Además, la caminata espacial estuvo padrísima, excelente. La verdad, ahora supe lo que es tener mi propia gravedad, como dijimos anteriormente. Pude experimentar ya más conscientemente mis leyes gravitatorias. Wow, señor Newton, pues espero que qué bien que les esté pasando bien por aquí. Pues ya nada más falta ahorita que Loli Subi ya llegue aquí a la cabina.
del canal. Mientras, Nixeros, no se olviden darle like y suscribirse al canal. Estamos aquí transmitiendo desde la órbita terrestre. Loli Subi, ¿cómo está? Hola, señor Isaac. Hola, Siri, ¿cómo está, señorita? Es que le comento, había dejado los lentes allá en la otra cabina que leímos, pero creo que esta cabina está más amplia, ¿no? Bueno, es por la estación, Loli Subi, creo que es porque aquí tenemos un espacio un poco más vacío que en la cabina allá en tierra. Ok, bueno, ¿les parece que leamos la segunda conferencia? ¿Nos puede ayudar, señor Isaac, con el título? Por supuesto, será un verdadero placer. Y bueno, ahora sí les comento. Ahora sí, el siguiente tema, la conferencia número 2 es... antes, Setmix. Sí, y recuerden, no sé la historia, continúe, aquí. Conferencia número 2. La expansión del universo. Lamparita, por favor, así. Nuestro Sol y las estrellas cercanas son parte de un vasto conjunto de estrellas llamado La Vía Láctea. Durante mucho tiempo se pensaba que esta galaxia era todo el universo. No fue hasta 1924 cuando el astrónomo norteamericano Sí, Edmund Hubble demostró que la nuestra no era la única galaxia. De hecho, había muchas otras, con enormes regiones de espacios vacíos entre ellas. Para demostrarlo, hubo que determinar las distancias a estas otras galaxias. Podemos determinar la distancia a estrellas cercanas observando cómo cambian su posición cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Pero otras galaxias están tan alejadas que, a diferencia de las estrellas cercanas, parecen realmente fijas. Por eso, ¿nos puede repetir el nombre, señor Isaac? Edmund Hubble Se vio obligado a utilizar métodos indirectos para medir las distancias. El brillo aparente de una estrella depende de dos factores: su luminosidad y la distancia a la que está de nosotros. En el caso de las estrellas cercanas, podemos medir tanto su brillo aparente como su distancia, de modo que es posible calcular su luminosidad. A la inversa, si conociéramos la luminosidad de las estrellas en otras galaxias, podríamos calcular la distancia a la que están midiendo sus brillos aparentes. ¿Nos puede repetir el nombre, señor Isaac? Edmund Hubble Argumentó que había ciertas clases de estrellas que, cuando se encontraban lo bastante próximas a nosotros para que se pudieran medir directamente, tenían siempre la misma luminosidad. Por consiguiente, si encontráramos estrellas semejantes en otras galaxias, podríamos suponer que tendrían la misma luminosidad. De este modo, podríamos calcular la distancia a dicha galaxia. Si pudiéramos hacerlo para varias estrellas en la misma galaxia, y nuestros cálculos dirían siempre la misma distancia, podríamos tener bastante confianza en nuestra estimación. Procediendo así, ¿nos repiten el nombre, por favor? Edmund Hubble Calculó las distancias a 9 galaxias diferentes.
Hoy sabemos que nuestra galaxia es solo una de entre los aproximadamente 100.000 millones de ellas que pueden verse utilizando telescopios modernos, y cada galaxia tiene unas 100.000 millones de estrellas. Vivimos en una galaxia que tiene unos 100.000 años luz de diámetro y está rotando lentamente. Las estrellas de sus brazos espirales giran alrededor de su centro, aproximadamente una cada 100 millones de años. Nuestro Sol es tan solo una estrella extraordinaria, amarilla y de tamaño medio, próxima al borde exterior de uno de los brazos. Sí, de uno de los brazos espirales. Ciertamente hemos reconocido un largo camino desde Aristóteles y Ptolomeo. ¿Y quién? A ver, ayúdenos. Ptolomeo. Más claro, señor Isaac. Es que está muy agachado. Yo creo que por eso los nombres le tienen que... Ok, gracias. Cuando se creía que la Tierra era el centro del universo, las estrellas están tan lejos que no parecen simplemente puntos luminosos. No podemos determinar su tamaño ni su forma. Entonces, ¿cómo podemos distinguir las diferentes clases de estrellas? Para la inmensa mayoría de las estrellas hay una característica precisa que podemos observar: el calor de su luz. Aquí ya aparece su nombre, señor Isaac. Claro. Ya, Isaac descubrió que si la luz procedente del Sol atravesaba un prisma, se descomponen sus colores componentes. ¡Claro! El efecto de refracción de la luz. Ahí indiqué como la luz blanca está distribuida es la combinación de todos los colores. Y al atravesar un prisma, que es un medio el cual descompone la luz, pues podemos ver el efecto de esa refracción. O sea, que podemos ver un arcoíris. Aquí dice: Newton descubrió que si la luz procedente del Sol atraviesa un prisma, se descomponen sus colores componentes, su espectro, como un arcoíris. Del mismo modo, enfocó un telescopio hacia una estrella o una galaxia individual. Podemos observar el espectro de la luz procedente de dicha estrella o galaxia. Estrellas diferentes tienen espectros distintos, pero el brillo relativo de los diferentes colores es siempre exactamente el que esperaríamos encontrar en la luz emitida por un objeto incandescente. Esto significa que podemos averiguar la temperatura de una estrella a partir del espectro de su luz. Además, encontramos que algunos colores muy específicos faltan en los espectros de las estrellas, y esos colores que faltan pueden variar de una estrella a otra. Sabemos que cada elemento químico absorbe un conjunto característico de colores muy específico. Así, ajustando cada uno de los que faltan en el espectro de una estrella, podremos determinar con exactitud qué elementos están presentes en la atmósfera de la estrella. En la década de 1920, cuando los astrónomos empezaron a examinar los espectros de las estrellas en otras galaxias, descubrieron algo muy peculiar. Faltaban los mismos conjuntos característicos de colores que faltaban en las estrellas de nuestra propia galaxia, pero todos estaban desplazados en la misma cantidad relativa hacia el extremo rojo del espectro. La única especificación razonable para esto era que las galaxias estaban alejándose de nosotros y la frecuencia de las ondas luminosas procedentes de ellas se estaban desplazando hacia el rojo por el efecto de... ¿Me pueden ayudar?
A ver, es D-O-P-P-L-E-R, Azetamix. O es H-U-B-B-L-E, Hubble. No, estamos hablando del efecto. Dice aquí, ¿verdad, señor Newton? Sí, a ver. Mire, dice, la frecuencia de las ondas luminosas procedentes de ellas se estaban reduciendo o desplazando hacia el rojo por el efecto de Doppler. ¿Sí está bien? Efecto Doppler, sí, correcto. Escuchen el ruido de un automóvil que pasa por la carretera. Cuando el automóvil se acerca, su motor suena con un tono más alto, que corresponde a una frecuencia mayor de las ondas sonoras, y cuando pasan, se alejan, suenan con un tono más bajo. El comportamiento de la luz o las ondas de radio es similar. De hecho, la policía utiliza el efecto. ¿No los puede decir, señor Isaac? Científico. Ajá, para calcular la velocidad de los automóviles, midiendo la frecuencia de pulsos de ondas de radio reflejados en ellos. Durante los años siguientes a su demostración de la existencia de otras galaxias, ¿me pueden repetir el apellido de H? Hubble. Se dedicó a catalogar sus distancias y observar sus espectros. En esta época... Sí está bien la lamparita, señor Isaac, muchas gracias. En esta época casi todos esperaban que las galaxias se estuvieran moviendo de forma más bien aleatoria y en consecuencia esperaban encontrar tantos espectros desplazados al azul como desplazados hacia el rojo. Por eso fue una sorpresa descubrir que todas las galaxias aparecían desplazadas hacia el rojo. Cada una de ellas se estaba alejando de nosotros. Todavía más sorprendente era el resultado de el apellido con H, señor Isaac. Hubble. Publicó en 1929, tampoco pretendente era el resultado. A ver, disculpen, me salté un renglón. Dice, todavía más sorprendente era el resultado que Hubble publicó en 1929. Tanto el tamaño del desplazamiento hacia el rojo de las galaxias era aleatorio, sino que era directamente proporcional a la distancia de las galaxias a nosotros, o en otras palabras, cuanto más lejos estaba la galaxia, con más rapidez se alejaba. Esto significa que el universo no podía ser estático, como se creía hasta entonces, sino en realidad se estaba expandiendo la distancia entre las diferentes galaxias. Aumentaban continuamente. El descubrimiento de que el universo se estaba expandiendo fue una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo ¡École! Visto en retrospectiva, es fácil preguntar por qué nadie había pensado en ello antes. ¿Antes de mí? Dice, Antes de mí. sí, dice, Newton y otros científicos deberían haberse dado cuenta de que un universo estático pronto empezaría a contraerse bajo la influencia de la gravedad, pero supongamos que en lugar de ser estático el universo se estuviera expandiendo. Si se estuviera expandiendo lentamente, la fuerza de la gravedad haría que en los tiempos dejara de expandirse y luego empezará a contraerse. Sin embargo, si estuviéramos expandiendo a una velocidad mayor de cierta velocidad crítica, la gravedad nunca sería lo bastante intensa para detenerlo y el universo seguiría expandiéndose para siempre. La situación sería parecida a lo que sucede cuando lanzan un cohete hacia arriba desde la superficie de la Tierra. Si se lanza con poca velocidad, la gravedad lo frenará y pasado un tiempo empezará a caer.
Por el contrario, si la velocidad del cohete es mayor que una cierta velocidad crítica, algo más de 11 kilómetros por segundo, algo más de 11 kilómetros por segundo, la gravedad no estaría suficientemente inmensa para hacerlo volver, de modo que seguirá alejándose de la Tierra para siempre. Esta es la velocidad de escape justamente de la Tierra. Eso es a lo que se llama velocidad de escape. Que bueno, aquí en este Mix conocemos mucho cada vez que venimos a la estación. Este comportamiento del universo podría haberse predicho a partir de la teoría Del Big Bang. No, señor Newton, La teoría, ayude. la teoría de gravitación universal. Exactamente, a partir de la teoría de la gravedad de Newton, bueno, del señor Isaac Newton, en cualquier momento en el siglo XIX o del siglo XVIII o incluso del siglo XVII, pero la creencia en un universo estático estaba tan arraigada que persistió hasta principios del siglo XX, cuando el señor Einstein, Albert Einstein en 1915 constituyó la teoría de la relatividad general. Einstein formuló la teoría de la relatividad general en 1915. Estaba seguro de que el universo tenía que ser estático. Por eso modificó su teoría para hacerlo posible, introduciendo en sus ecuaciones una denominada constante cosmológica. Esta era una nueva fuerza de antigravedad que, a diferencia de otras fuerzas, no procedía de ninguna fuente concreta, sino que estaba incorporada en el propio tejido del espacio-tiempo. Su constante cosmológica daba al espacio-tiempo una tendencia intrínseca a expandirse, y ésta podría compensar exactamente la atracción de toda la materia en el universo, de modo que resultará un universo estático. Al parecer, solo un hombre estaba dispuesto a tomar la relatividad al pie de la letra, mientras... dígalo usted. Einstein. Muchas gracias, señor Isaac. Y otros físicos buscaban el modo de evitar la predicción que hacía la relatividad general de un universo no estático. El físico ruso Alexander Fredman. No sé si se pronuncia así bien, señor Isaac. Mire, se lo voy a deletrear. Es Alexander y luego es Fredmann. Fredman. Ok, muchas gracias por la pronunciación, señor Isaac. Se propuso explicarla. Ahora aquí hay un subtítulo, ¿nos los puede decir, señor Isaac? El subtítulo que es los modelos de Fredman. Las ecuaciones de la relatividad general que determinan cómo evoluciona el universo con el tiempo son demasiado complicadas para resolverlas con detalle. Así que lo que hizo Fredman en su lugar fue proponer dos hipótesis muy simples sobre el universo, y el universo parece igual en cualquier dirección que miremos, y eso también sería cierto si observáramos el universo desde cualquier punto o cualquier otro lugar del planeta, basándose en la relatividad general. Y estas dos hipótesis de Fredman demostró que no deberíamos esperar que el universo fuera estático. De hecho, en 1922, varios antes del descubrimiento de Edwin Hubble, el apellido con F, señor Isaac. y Fleming. No, por eso, Edwin
¿Cómo lo dijo usted? Edwin Hubble. Y Friedman Y Friedman predijo exactamente lo que Hubble descubrió tiempo después. Evidentemente, la hipótesis de que el universo parece igual en todas direcciones no es cierta en realidad. Por ejemplo, las otras estrellas de nuestra galaxia forman una banda luminosa característica a través del cielo nocturno llamado Vía Láctea. Pero si miramos a galaxias lejanas, parece que hay más o menos el mismo número de ellas en cada dirección. Por eso el universo parece ser aproximadamente igual en todas las direcciones, con tal de que se les vea a gran escala comparada con la distancia entre galaxias. Durante mucho tiempo esto fue justificación suficiente para la hipótesis de Friedman como primera aproximación al universo real, pero más recientemente un feliz accidente reveló que la hipótesis de Friedman es de hecho una descripción notablemente precisa de nuestro universo. En 1965, dos físicos norteamericanos, ¿me ayuda, señor Isaac? Sí, a ver, los nombres son Arnold Penzias. No, es con P, mire, es que luego la lamparita está muy baja. Es Penzias. Pensing. Y Roberto Wilson. Muchas gracias, señor científico. Estaban trabajando en los laboratorios de Pearl en Nueva Jersey. En el diseño de un detector de microondas muy sensible para establecer comunicación con satélites en órbita. Se sintieron intrigados al descubrir que su detector captaba más ruido del que debería, y ese ruido no parecía proceder de ninguna dirección en particular. Lo primero que hicieron fue buscar excrementos de aves en su detector y también revisaron otros posibles defectos, pero pronto los descartaron. Sabían que cualquier ruido procedente del interior de la atmósfera sería más inmenso cuando el detector no apuntaba directamente hacia arriba que cuando lo hacía, porque la atmósfera tiene un mayor grosor aparente cuando se mira en un ángulo respecto a la verdad. El ruido extra era el mismo en cualquier dirección en que apuntara el detector, de modo que debían de proceder del exterior de la atmósfera. También era el mismo día y noche a lo largo del año, incluso si la Tierra estaba rotando en torno a su eje y orbitando alrededor del Sol. Esto demostraba que la radiación debía de proceder de más allá del sistema solar e incluso de más allá de la galaxia, pues de lo contrario variaría conforme el movimiento de la Tierra. Hicieron que el detector apuntara en direcciones diferentes. De hecho, sabemos que la radiación debería de haber viajado hasta nosotros a través de la mayor parte del universo observable, puesto que parece igual en diferentes direcciones. El universo también debía de ser igual en todas las direcciones, al menos a gran escala. Ahora sabemos que en cualquier dirección que miremos, este ruido nunca varía, es más que una parte en 10,000. De modo, Penzias y Wilson, ¿está bien la pronunciación, señor Isaac? Wilson, Gracias, Pensing y Wilson habían tropezado sin proponérselo, con una confirmación extraordinariamente precisa de la primera hipótesis de Friedman
Más o menos por esa época, dos físicos norteamericanos en la vecina universidad de... A ver, ¿me ayuda, señor científico? A ver, Dice Princeton. Ok, y uno de los físicos es Bob Dicke Bob Deacon. y Jimmy Peples. Jimmy Peppers. Pues no está una T porque es Peebles, señorita. Peppers. Ok. Se interesaban también en las microondas. Trabajaban en una sugerencia hecha por... ¿Me ayuda nuevamente, señor Isaac? A ver, Es George George. y luego es Gamow. Homo. A ver, pronúncialo bien. Homo. Pronúncialo bien, ¿sí? Ok. Homo. Que había sido alumno de Alexander... Fleming. No, Alexander Friedman. Friedman. Según la cual el universo primitivo debería haber sido muy caliente y denso con un brillo incandescente. Dicke y Pebbles pensaban que aún deberían poder ver ese esplendor, porque la luz procedente de partes muy lejanas del universo primitivo estarían a punto de llegarnos ahora. Sin embargo, la expansión del universo significaba que dicha luz debería estar tan desplazada hacia el rojo y ahora se nos presentaría con radiación de microondas. Dicke y Pebbles estaban buscando esta radiación cuando Penzias y Wilson tuvieron noticias de su trabajo y comprendieron que ellos la habían encontrado. Por eso Penzias y Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel en 1978, lo cual parece un poco injusto, porque Dicke y Pebbles pues siento que también lo merecían. A primera vista, el hecho de que el universo se vea igual en cualquier dirección que animemos parece sugerir que hay algo especial en nuestro lugar en el universo. En particular, podríamos parecer que si observamos que todas las demás galaxias se alejan de nosotros, debemos estar en el centro del universo. No obstante, hay una explicación alternativa. El universo también podría parecer igual en todas las direcciones visto desde cualquier otra galaxia. Esta, como hemos visto, era la segunda hipótesis de Friedman. No tenemos ninguna prueba científica a favor o en contra de esta hipótesis de Friedman. La creemos solo por modestia. Sería extraordinario que el universo pareciera igual en cualquier dirección a nuestro alrededor, pero no alrededor de otros puntos en el universo. En el modelo de Friedman. Todas las galaxias se están alejando unas de otras en línea recta. La situación es muy parecida a hinchar continuamente un globo en el que varios puntos pintados. Les recomendamos hacer este experimento. Compren un globo, de preferencia grande de la papelería, y márquenlos con un plumón negro o que no pues, se oculta con el color original del globo. Normalmente les recomendamos un color claro del globo y un color fuerte del plumón. Estás dibujando los puntos y inflando y verán cómo poco a poco se van a ir alejando los puntos conforme vayan inflando el globo y se vaya ensanchando. Imaginamos entonces que esos puntos son las galaxias, así que se estarían separando por el movimiento del globo. Muchas gracias a Zetamix.
¿Usted qué piensa, señor Isaac? La verdad, justamente, ese es un experimento muy interesante. Realmente es una forma, no a escala real, de experimentar lo que sería la expansión del universo realmente y la distancia que cobra más entre las galaxias debido a, bueno, todavía no lo averiguaba yo. Conforme el globo se expande, la dirección entre los puntos cualesquiera aumenta, pero no se puede decir que alguna mancha en particular sea el centro de la expansión. Además, cuando más lejanos están los puntos, con más rapidez se separan, de modo análogo con el modelo de Friedman. la velocidad a la que se están alejando dos galaxias cualesquiera es proporcional a la distancia entre ellas. Por eso precedía que el desplazamiento hacia el rojo de una galaxia debería ser directamente proporcional a su distancia a nosotros, exactamente lo que descubrió Hubble. Muchas gracias. Pero al éxito de su modelo y su predicción de las observaciones de Hubble. la obra de Friedman. permaneció básicamente desconocida en el occidente. Solo llegó a conocerse después de que otros modelos similares fueron descubiertos en 1935 por un físico norteamericano. A ver si me ayuda señor Isaac Guasetani. Howard Robertson. Y el físico británico Arthur Walker. Ok, a ver si los pronuncian bien los dos nombres para que quede claro al canal. Ok. RD. Perdón, corta. La lamparita. Ok. A ver, se los voy a deletrear al personal del canal. Howard. Howard Y luego es Robertson. Robertson. Sí, él es el físico norteamericano. Y el matemático británico es Arthur. Harker. Y su apellido es Walker. Walker. Ok, en respuesta al descubrimiento de Hubble Hubble. de la expansión uniforme del universo. Ahora, Friedman. solo encontró uno. Hay tres tipos diferentes de modelos que obedecen a las dos hipótesis fundamentales de Hubble. en el primer tipo, en el que Friedman. encontró el universo se estaba expandiendo a una velocidad lo suficientemente lenta como para que la atracción gravitatoria entre las diferentes galaxias haga que la expansión se frene y al final se detenga. Entonces las galaxias empiezan a acercarse unas a otras y el universo se contrae. La distancia entre dos galaxias vecinas empiezan siendo cero, aumentan hasta llegar a un máximo y luego decrecen de nuevo hasta cero. En este segundo tipo de solución, el universo se expande tan rápidamente que la atracción gravitatoria nunca puede detenérselo, aunque lo frene algo. La separación entre las galaxias vecinas en este modelo empieza siendo cero y con el tiempo las galaxias se alejan a una velocidad estacionaria. Por último, existe un tercer tipo de solución
en la que el universo se expande con la velocidad justa, para evitar que vuelvan a colapsar. En este caso, la separación empieza también siendo cero y aumenta para siempre. Sin embargo, la velocidad a la que las galaxias se alejan se hace cada vez más pequeña, aunque nunca llegan a ser completamente nula. Una característica notable del primer modelo de Friedman es que el universo no es infinito en el espacio, pero tampoco el espacio tiene una frontera. La gravedad es tan fuerte que el espacio se curva sobre sí mismo, lo que hace parecido a la superficie de la Tierra. Si uno viaja continuamente en una cierta dirección sobre la superficie de la Tierra, nunca tropieza con una barrera infranqueable, ni cae por un borde, sino que con el tiempo vuelve al lugar de donde partió. Así, el espacio es el primer modelo de Friedman, aunque con 3 dimensiones en lugar de las 2 de la superficie de la Tierra. La cuarta dimensión, el tiempo, también tiene extensión finita, pero es como una línea con 2 extremos o fronteras, un principio y un final. Más adelante veremos que cuando se combina la relatividad general con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, es posible que tanto el espacio como el tiempo sean finitos sin ningún borde a frontera. La idea de que se podría dar la vuelta al universo y acabar donde se partió vale para la ciencia ficción, pero no tiene mucha importancia práctica porque debemos demostrarse que el universo volvería a colapsar hasta un tamaño nulo antes de que uno pudiese dar la vuelta. Habría que viajar a una velocidad mayor que la luz puede terminar en el lugar donde se partió antes de que el universo llegara a un final. Y eso no se puede hacer. Pero, ¿qué modelo de Friedman describe nuestro universo? Dejará el universo de expandirse con el tiempo y empezará a contraerse o se expandirá para siempre. Para responder esta pregunta, tenemos que conocer la respuesta de expansión del universo actual y su densidad media actual. Si la densidad es enorme, que un cierto valor crítico determinado por la velocidad de expansión, la atracción gravitatoria será demasiado débil para detener la expansión. Si la densidad es mayor que el valor crítico, la gravedad detendrá la expansión en algún momento en el futuro y que hará que el universo vuelva a colapsarse. Podemos determinar la velocidad de expansión actual midiendo las velocidades a las que las demás galaxias se están alejando de nosotros, utilizando para ello el efecto Doppler. Eso puede hacerse con mucha precisión. Sin embargo, las distancias a las galaxias no se conocen muy bien porque solo podemos medirlas de forma indirecta. Así, de todo lo que sabemos es que el universo se verá expandido entre un 5 y un 10% cada 1.000 millones de años. Sin embargo, nuestra incertidumbre sobre la densidad media actual del universo es aún mayor. Si sumamos las masas de todas las estrellas que podemos ver en nuestra galaxia y las demás galaxias, el total es menor que una centésima parte de la cantidad requerida para detener la expansión del universo, incluso para la estimación más baja de la velocidad de expansión. No obstante, nuestra galaxia y la
y las demás galaxias deben de contener una gran cantidad de materia oscura que no podemos ver directamente. Aún sabemos que debemos de existir por la influencia de su atracción gravitatoria sobre las órbitas, las estrellas y los gases en las galaxias. Además, la mayoría de las galaxias se encuentran en cúmulos y podríamos inferir del mismo modo la presencia de toda la más de podemos inferir del mismo modo la presencia de todavía más materia oscura entre las galaxias en dichos cúmulos por un efecto sobre el movimiento de las galaxias. Cuando sumamos toda esa materia oscura, seguimos obteniendo solo una décima parte de la cantidad requerida para detener la expansión. Sin embargo, podría haber alguna otra forma de materia que todavía no hayamos detectado y que podemos elevar la densidad media del universo hasta el valor crítico necesario para detener la expansión. Por todo lo anterior, las observaciones actuales sugieren que probablemente el universo se expandirá para siempre, pero no lo demos por el hecho de lo que podemos estar relativamente o realmente seguros es que incluso si el universo va a colapsar de nuevo, no lo hará durante al menos otros 10.000 millones de años, puesto que ya ha estado expandiéndose durante al menos ese tiempo. Esto no debería preocuparnos demasiado, puesto que ya para entonces, a menos que tengamos colonias más allá del sistema solar, la humanidad habrá desaparecido hace tiempo, extinguida con la muerte de nuestro Sol. Bueno, aquí está un título de que le gusta mucho a Septamis. A ver, a Septamis, ¿nos lee este título? A ver. El Big Bang. Bueno, todas las soluciones de Fermi tienen la característica de que en algún momento en el pasado, hace entre 10.000 y 20.000 millones de años, la distancia entre las galaxias vecinas debía de ser cero. En aquel momento lo llamamos Big Bang. la densidad del universo y la curvatura del espacio-tiempo habrían sido infinitas. Esto significa que la teoría de la relatividad general en la que se basaban las soluciones de Friedman predice que hay un punto singular en el universo. Todas nuestras teorías científicas están formuladas sobre la hipótesis de que el espacio-tiempo es suave y casi plano, de modo que todas dejarían de ser válidas en la singularidad de él Big Bang, donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Esto significa que incluso si hubieran sucedido antes del Big Bang, no podrían utilizarse para determinar lo sucedido a continuación, porque la predecibilidad dejaría de ser válida el Big Bang. En consecuencia, si solo sabemos lo que sucedió desde él, Big Bang, no podemos determinar lo que sucedió antes. Para nosotros, los sucesos anteriores al Big Bang, no podemos tener consecuencias, de modo que no deberíamos formar parte de un modelo científico del universo. Por eso deberíamos eliminarlos del modelo y decir que el tiempo tuvo un comienzo en él. Big Bang. A muchas personas que no les gusta la idea de que el tiempo tenga un comienzo, probablemente porque suena a intervención divina,
La Iglesia Católica, por lo contrario, ha aceptado el modelo del Big Bang. y en 1951 proclamó oficialmente que está de acuerdo con la Biblia. Hubo varios intentos de evitar la conclusión de que había habido un Big Bang. La propuesta que ganó el apoyo más amplio fue la llamada teoría del estadio estacionario. Fue sugerida en 1948 por dos refugiados de Austria, ocupada por los nazis, Hermann Bondi y Thomas Gold, junto con el británico Fred Hoyle. Fred Hoyle. Ajá, se escribe Hoyle, ¿está bien? Hoyle. Que había trabajado con ellos durante la guerra en el desarrollo del radar. La idea consistió en que a medida que las galaxias se alejaban unas de otras, nuestras galaxias se formaban continuamente en los espacios entre ellas, y a partir de nuestra materia que estaban creando continuamente. Por ello el universo parecía más o menos igual a todos los instantes, tanto como en todos los puntos del espacio. La teoría del espacio estacionario requería una modificación de la relatividad general para permitir la creación continua de materia, pero el ritmo que se requería era tan bajo, aproximadamente una partícula por kilómetro cúbico y por año, que no estaba en conflicto con el experimento. Era una buena teoría científica en el sentido de que era simple y hacía predicciones precisas que podían ser puestas a prueba mediante la observación. Una de esas predicciones era que el número de galaxias u objetos similares en cualquier volumen dado de espacio deberían ser el mismo donde y cuando quisiera que miráramos el universo. A finales de la década de 1958 y principios de 1960, un grupo de astrónomos de Cambridge, dirigido por Martin Rayleigh, llevó a cabo una exploración de fuentes de radioonda procedentes del espacio exterior. El grupo de Cambridge, que demostró y también que había muchas fuentes débiles que fuertes, interpretaron que las fuentes débiles son las más lejanas y las más fuertes son las más cercanas. Entonces parecía haber menos fuentes por unidad de volumen de espacio en el caso de las fuentes cercanas que en el caso de las lejanas. Esto podría haber significado que estamos en el centro de una gran región en el universo en la que las fuentes eran menores que en las otras regiones. Alternativamente, podemos haber significado que las fuentes eran más numerosas en el pasado y en el momento en que las radioondas iniciaron su viaje hasta nosotros que lo que son ahora. Cualquiera de las dos explicaciones contradecía las predicciones de la teoría del estadio estacionario. Así, el descubrimiento de la radiación de microondas de Penzias y Wilson en 1965 indicaba también que el universo debía de ser mucho más denso en el pasado. Por consiguiente, la teoría del estadio estacionario tuvo que abandonarse a regañadientas. Otro intento de evitar la conclusión de que Otro intento de evitar la conclusión de que debió de producirse un Big Bang. Con ello, un comienzo del tiempo fue realizado por dos científicos rusos. Si me ayudan, la deletreada es EBGENI
Evening. Su apellido es Lifshitz. Lifshitz. Isaac. Y ya, Isaac Newton. No. Isaac. Isaac, ajá. Jaltnikow. Caltidow. En 1963 sugirieron que el Big Bang. podría ser una peculiaridad exclusiva de los modelos de Fredman. que después de todo eran tan solo aproximaciones al universo real. Quizás de todos los modelos que se parecen al universo real, solo los modelos de Fredman. contenían una singularidad del Big Bang. en los modelos de Friedman. todas las galaxias se están alejando unas de otras en línea recta, por lo tanto no es sorprendente que en algún instante en el pasado estuvieran todas en el mismo lugar. En el universo real, sin embargo, las galaxias no se están alejando directamente unas de otras, también tienen pequeñas velocidades laterales, así que no era necesario que todas hubieran estado exactamente en el mismo lugar, sino solo muy juntas. Quizás entonces el universo actual en la expansión fue resultado no de una singularidad del Big Bang. sino de una fase de contracción anterior. Tal vez no fuera necesario que, cuando el universo se colapsó, todas las partículas lo forman hubieran codiciado, sino que podrían haber pasado rozando por y para luego alejarse unas de otras, dando lugar a la expansión actual del universo. ¿Cómo podríamos averiguar entonces si el universo real debería haber sido empezado en un Big Bang? Lo hicieron, les voy a deletrear los apellidos: Lifshitz Lifshitz. y Jaltnikow. Jalianov. Fueron a estudiar modelos del universo que fueron parecidos a los modelos de Freddy. pero que tuvieron en cuenta las irregularidades y las velocidades aleatorias de las galaxias en el universo. Demostraron que tales modelos podían empezar con un Big Bang. Incluso aún las galaxias ya no estuvieron alejándose, siempre unas de otras en línea recta. Pero afirmaron que solo eso seguiría siendo posible en algunos modelos excepcionales, en los que todas las galaxias se movían precisamente en la forma correcta. Argumentaron que puesto que parecían haber infinitamente más modelos del tipo de Freddy. sin una singularidad del Big Bang. que con ella deberíamos concluir que era muy poco probable que hubiera habido un Big Bang. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que había una clase mucho más general de los modelos del tipo de Freddy. que si tenían singularidades y en los que las galaxias no tenían que moverse ninguna de manera especial. Por ello retiraron su afirmación en 1970. Vamos a volver a repetir los apellidos. Perdón que esté un poquito largo este capítulo de la conferencia, pero nada más ya nos falta media hoja, ¿me permite? Gracias. El trabajo de Lifshitz Lifshitz. y Jaltnikow Jalanikov. fue valioso porque mostraba que el universo podía haber tenido una singularidad, un Big Bang. si la teoría de la relatividad general era correcta. Sin embargo, no resolvía la pregunta crucial: ¿predece la relatividad general en nuestro universo debería tener un Big Bang?
un comienzo del tiempo. La respuesta a esta cuestión llegó en 1965 con un enfoque completamente diferente iniciado por el físico británico Roger Penrose. Roger Penrose. Se basaba en la forma en que se comportan los conos de luz en relativa general y el hecho de que la gravedad es siempre atractiva, para demostrar que una estrella que colapsa bajo su propia gravedad está atrapada en una región cuya frontera se contrae finalmente hasta un tamaño nulo. Esto significa que toda la materia de la estrella estará comprimida en una región de volumen nulo, de modo que la densidad de materia y la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. En otras palabras, se tiene una singularidad contenida dentro de una región de espacio-tiempo conocida como agujero negro. a primera vista el resultado de Penrose no tenía nada que decir sobre la cuestión de que si hubo una singularidad de un agujero negro o Big Bang, no dice de un Big Bang. Sí, de un Big Bang en el pasado. Sin embargo, en la época de Penrose dedujo su teorema. Yo era un estudiante de investigación que buscaba un problema con el complementar mi tesis de doctorado. Me di cuenta de que si invertía la dirección del tiempo en el teorema de Penrose, de modo que el colapso se convirtiera en una expansión, las condiciones de su teorema surgirían cumpliéndose, con tal de que el universo actual fuera aproximadamente similar a una gran escala al modelo de Friedman. El teorema de Penrose había demostrado que cualquier estrella que colapsaba debía terminar en una singularidad. El argumento con el tiempo invertido mostraba que cualquier universo en expansión, como el modelo de Friedman, debió de empezar con una singularidad. Por razones técnicas, el teorema de Penrose requería que el universo fuera espacialmente infinito. Por eso pude utilizarlo para demostrar que debería haber una singularidad solamente si el universo se estuviera expandiendo en suficiente rapidez para evitar que colapsara de nuevo, porque solo ese modelo de Friedman era infinito en el espacio. Durante los años siguientes desarrollé nuevas técnicas matemáticas para eliminar esta y otras condiciones técnicas de los teoremas que probaban que debía ocurrir singularidades. El resultado final fue un artículo que escribimos conjuntamente Penrose y yo en 1970, que demostraba que debió de producirse una singularidad en un Big Bang, con tal de que la relatividad sea correcta y que el universo contenga tanta materia como la que observamos. Muchos no están de acuerdo con nuestro trabajo, sobre todo los rusos, que seguían la línea establecida por LIFSHITZI Lizard y JALATNIKOB, pero también personas que creían en la idea de las singularidades era repugnante y echaban a perder la belleza de la teoría de Einstein. Sin embargo, el teorema matemático no admite discusión, de modo de que ahora se acepta en general que el universo
debió de tener un comienzo. Bueno, radioescuchas de Azetamix, disculpen que me prolongué un poquito en esta conferencia, pero quise terminar. Muchas gracias, señor Isaac, por todas sus... Bueno, nos vemos pronto aquí en la estación espacial. Bye bye. Bueno, mixeros, pues esperando que les haya gustado mucho esta parte del audiolibro, siempre puedo disculpar la ampliación, pero decidí que esta conferencia sí teníamos que terminarlo porque aquí se ven varios puntos muy importantes para tratar las siguientes conferencias y entender muchos conceptos de la astrofísica actual. Y bueno, pues ahorita ya vemos un poco a Stephen Hawking hablando de su vida de estudiante de doctorado, junto con uno de los grandes investigadores de la teoría de los agujeros negros y de las singularidades y la iniciación del Big Bang. ¿Acaso el Big Bang fue una singularidad inicial de la cual surgió una gran extensión? Bueno, esto lo seguiremos investigando y lo seguiremos transmitiendo aquí a través de Zetamix. Así que pues no se olviden darle like y suscribirse al canal para pues que siga continuando este grandioso audiolibro de La teoría del todo, escrito por el maestro Stephen Hawking. Bueno, Stephen W. Hawking. Y bueno, mixeros, muchísimas gracias también al señor Newton. Muchas gracias, espero que les haya gustado, la verdad me pareció muy interesante. Ahora sí vengo más enriquecido que en otras ocasiones, la verdad me hizo muy interesante. Varios datos que en mi tiempo todavía ni existían, así que pues creo que serán bastante útiles para analizarlos nuevamente y poder, pues tal vez encontrar algo por ahí. Eso esperamos, señor Newton. Pero bueno, mixeros, pero ahora sí nos vemos muy pronto. Desde la estación espacial Rosetta Mec les mandamos un gran saludo. Gracias Leli Subi, gracias a todos aquí en la estación espacial. Y bueno, desde la órbita terrestre les mandamos un gran saludo. Mixeros, y recuerden que esto continuará con diferente a Z Mix y Newton.
Ah, mire, señor Newton, ahora sabe que le voy a invitar. Ahora, aquí en el estacio, en la estación especial de 7000, bueno, creo que ya los conocí en tierra, pero bueno, este es un platillo muy tradicional aquí en México. Bueno, es muy tradicional, son tortillas, es que pues hoy vamos a hacer unos tacos, así que pues vaya a conocerlos. Es una tortilla rellena de muchas cosas realmente, y puede ser lo que quiera, de carne, pues en sí de lo que sea. Y bueno, aquí en el estacio es muy práctico porque no suelta migajas y bueno, pues nos los podemos comer sin la necesidad de que, bueno, pues dañe los equipos alguna migaja, por ejemplo, en lugar de que usemos bolillo, que dice sí desprende migajas. ¡Oh! Eso es bastante interesante, ese invento. Me encantará probarlos. Pues mira, vamos a ver acá. Y nada más déjeme desenchufar la cabina y conectarla al panel solar. Listo, ahora sí, vámonos.